En el intento de dar un panorama general de la problemática de movilidad de la Ciudad de México, podemos decir que existen más de 100 intersecciones viales conflictivas dentro de la ciudad. Dar solución a este enigma no se trata únicamente de incorporar los 6.6 millones de viajes en el automóvil que se realizan dentro de la zona metropolitana, debe incorporar a todos los actores que conforman la pirámide de movilidad urbana, esto es, en primer lugar, a los peatones, en segundo lugar a los ciclistas, seguidos del transporte público y del transporte de carga y finalmente a los automóviles y motocicletas. La principal problemática de la movilidad y el tránsito en la Ciudad de México tiene que ver con los tiempos de viaje. Actualmente los tiempos de viaje en la Ciudad de México se han incrementado a un promedio de más de 1 hora tan solo en el trayecto de ida, es decir, estamos viajando un promedio de 2 horas los capitalinos. En la Ciudad de México en años recientes por cada nacimiento ha habido 2 autos nuevos en las calles. Las facilidades para adquirir coches pues han aumentado, entonces esto hace que pues en promedio haya pues alrededor de 500,000 de vehículos nuevos cada año en la zona metropolitana. Y pues esto obviamente satura las calles porque aunque se construyan por ahí algunos puentes, pasos a desnivel, segundos pisos, pues no se puede incrementar a la tasa a la que está creciendo el parque vehicular. Hay otros que tienen que ver con la calidad de la experiencia en el viaje y otro que tiene que ver con la exposición a los contaminantes, principalmente de los viajeros, pero específicamente a nivel nariz, es decir, ¿qué es lo que estamos respirando? Los transportes, todo tipo de combustión va a generar contaminantes y estos contaminantes, la gran mayoría de ellos son volátiles y se van a integrar al aire que respiramos. Entonces al entrar dentro de nuestro cuerpo, sobre todo principalmente por la vía inhalada, pero también pueden estar entrando por los ojos, por la boca, inclusive cada vez que hablamos y metemos aire, pueden generar daños importantes dentro de nuestro cuerpo. 95% de los contaminantes que encontramos en el ambiente son generados por las actividades humanas. Tenemos que en la Ciudad de México el 80% del parque vehicular son los vehículos privados y el 7% son los vehículos de transporte público. El transporte público mayormente son vehículos diésel que son responsables de las emisiones de material particulado, que es quizás el contaminante más preocupante porque contiene cancerígenos, y este 7% es capaz de emitir entre 20 y 28% del material particulado. Tenemos muchos tipos de contaminantes, tenemos monóxido de carbono que es tremendamente peligroso para la salud, ese lo vamos a encontrar en cualquier tipo de combustión. Al entrar en el cuerpo, ese monóxido de carbono desplaza el oxígeno y entonces nos va asfixiando. Otro importante es el ozono. El ozono es un contaminante secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un contaminante que viene de esa combustión del transporte y que cuando se combina con los rayos ultravioletas del sol generan que se produzca esta forma atípica del oxígeno, que es O3, que es el ozono. Y el ozono es un agente oxidante, un agente muy potente que cada vez que lo respiramos genera daño o estrés oxidante, va rompiendo a los epitelios del cuerpo y pues esto va generando irritación, nos arden los ojos, nos duele la cabeza, ya dentro del cuerpo pues puede generar muchos efectos dependiendo también de la cantidad que tengamos. Y otro contaminante muy importante es el material particulado. Son diferentes sustancias sólidas, líquidas, que forman gotas, se aerosolizan y que se van a encontrar suspendidas en el aire y que dependiendo de su tamaño va a hacer qué tan peligrosos puedan ser para nuestro cuerpo. Pueden llegar hasta los pulmones y aún peor si son todavía más chicos, de 2.5 micras o menos de 1 micra, pueden pasar de los pulmones hacia la sangre y de la sangre distribuirse a todo el cuerpo. Inclusive los más pequeños pueden llegar hasta el cerebro, el riñón, cualquier otro de los órganos. Las partículas ultrafinas son capaces de entrar hasta el sistema nervioso central, permear por la barrera hematoencefálica y ahí ocasionar una serie de daños a distintos tiempos y a distintos niveles. El primer daño se refiere a la generación de un estrés oxidativo, de un estrés oxidante.
provocando al corto plazo deficiencias en la neurotransmisión. Es un daño gradual y la exposición continua deshace el sistema. Normalmente lo que proviene a partir de los transportes, etcétera, son inorgánicos, es lo que normalmente vamos a encontrar, pero muchos muy importantes orgánicos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son residuos de diésel, por ejemplo, de algunos camiones o algunos coches que utilizan diésel. Estos dentro del cuerpo pues pueden generar inclusive daños como cáncer a largo plazo. Entonces hay muchos efectos importantes que los contaminantes pueden generar en el cuerpo. Tenemos dos tipos de población que es vulnerable, los individuos de menos de 20 años y las personas de más de 65 años, porque en el caso de los infantes pues no permitimos un desarrollo normal, ¿sí?, que va a impactar a futuro, aún si quitamos esa exposición. Y las personas adultas mayores, pues aceleramos un deterioro, pero un deterioro que es incapacitante. La Ciudad de México está fundada sobre una cuenca lacustre. Ese lago seco ha ido cubriéndose por una superficie que es impermeable. Entonces el agua precipitada ya no se filtra adecuadamente. Si a eso aunamos nosotros que la precipitación puede tener eventos de muy cuantioso monto, en las depresiones, aunque sean pequeñas estas, se puede haber acumulación de agua que nosotros asociaremos con inundaciones. El comportamiento de la lluvia en lo que es la cuenca no es la misma cantidad de precipitación en las diferentes zonas de ella. Si nosotros vemos cómo se ha comportado la precipitación a lo largo del tiempo, podemos saber si se están incrementando los eventos naturales de mayor precipitación, están disminuyendo o simplemente cómo están variando, para saber cómo podemos enfrentar estos futuros escenarios de inundaciones. Las inundaciones más fuertes que se han dado en la Ciudad de México, pues por ejemplo, son los pasos a desniveles. Y en este caso, este problema es muy fuerte, sobre todo para el tránsito vehicular, que hemos visto que se quedan atascados los carros ahí. Entonces es bien importante el conocimiento de estos eventos. La permeabilidad es una situación en la ciudad que tiene que ver con la comunicación entre las distintas áreas por medio de la movilidad, es decir, una zona es permeable si permite que la gente llegue ahí. Ocurre mucho en las bicicletas, en los peatones, que las áreas no son permeables. Entonces, para evitarlo, se requiere que el transporte sea más accesible y más multimodal. Es decir, que si yo utilizo varios modos de transporte, puedo llegar más fácilmente a algún lugar. Puedo combinar modos como caminar, recorrer distancias en bicicleta, recorrer distancias en auto, en autobús, en metro. La respuesta a las problemáticas de movilidad debe incluir un diagnóstico multidisciplinar científico que incluya factores como son la concentración de contaminantes, su incidencia en la salud física y en la salud mental, y cuestiones de tránsito relacionados a la tecnología. Se debe de progresar paulatinamente a tener un transporte público cada vez más eficiente, seguro, y que la gente pueda usar en mayor medida que los vehículos privados. Una de las cosas importantísimas sería incrementar el transporte público, que sea suficiente, eficiente, seguro y por supuesto lo menos contaminante posible. Promover el uso compartido de los automóviles, por ejemplo, o del transporte. Bueno, la implementación de las políticas públicas requiere principalmente de datos concretos que nos hablen sobre la calidad del espacio público y la calidad también de lo que estamos respirando. Si la gente puede vivir más cerca de donde trabaja, pues entonces no necesita desplazarse y en otras palabras, si puede caminar a su destino, pues no necesita realmente el coche.
Si hay alternativas de infraestructura, digamos, transporte público eficiente, de calidad, seguridad, pues entonces también hay alternativas. Otras medidas pueden ser más para desincentivar el uso del automóvil, pues es incrementando su costo. También se puede mejorar mucho la tecnología que usan el transporte público y también las rutas programadas del transporte público. Actualmente tenemos tecnología diésel bastante adelantada. En las ciudades del primer mundo ya no se ven los vehículos de transporte diésel echando humo. Todavía lo vemos esto en nuestra ciudad. Otra manera de desincentivar el uso del automóvil es, por ejemplo, haciendo más caro o menos factible el estacionamiento. El tratar de reducir la concentración de estos contaminantes. Aumentar el número de áreas verdes. La creación de políticas públicas para un manejo mejor de todos los residuos que nosotros arrojamos en las calles de la Ciudad de México. Esos pasos a desniveles pues se tienen que considerar de qué manera poner más alcantarillas o tener otra serie de aditamentos para poder eliminar el agua que se acumula ahí. Hacer que la gente utilice menos el automóvil, por ejemplo, utilizando bicicletas, si hacemos ciclopistas, caminos para poder caminar de manera segura. Hay muchas estrategias que se pueden seguir para que una zona sea más permeable. Por ejemplo, en los autobuses se pueden colocar racks para bicicletas al frente y eso va a ayudar a que las personas que usaban solo un modo puedan usar otro. Otra estrategia para eso es la seguridad en las zonas que puedan ser caminables y que dejar una bicicleta pueda ser seguro, que no se la vayan a robar. Otras cosas que se pueden hacer son la combinación segura de rutas, por ejemplo, en un carril exclusivo de trolebús o de metrobús, se pueden construir vallas de seguridad para que se comparta con la bicicleta y la bicicleta pueda estacionarse en la valla cuando pasa el metrobús. Esa es otra forma de ayudar a que la ciudad sea más amigable y permeable. ¿Cuál es el impacto que puede tener una banqueta, el ancho de una banqueta, la calidad de los árboles, cómo podemos disminuir las islas de calor y qué significa eso para en la movilidad, en el día a día, poder generar y sustituir viajes que actualmente se hacen en automóvil, es decir, viajes motorizados por viajes no motorizados? Eso es un tema. Y el otro tema es qué podemos hacer para aquellos viajes que ya actualmente se hacen a pie, en bicicleta, puedan realmente tener una calidad del aire lo suficientemente buena y un nivel de confort que invite no solamente a seguir caminando, sino al establecer grandes corredores en las ciudades. Es importante generar propuestas que proporcionen a los capitalinos una mejor calidad de viaje y por ende una mejor calidad de vida.